Si en este momento se te preguntara, ¿quién eres? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Crees que la respuesta que darás sea la más cercana a lo que en realidad eres? ¿O en algún momento has pensado solo por un minuto lo que en verdad eres? Ya tienes una vida hecha y derecha. Tienes parámetros bien establecidos. Es probable que hayas vivido algunos varios años. Entonces, después de todo este tiempo y de todo este conocimiento, no me digas que aún no tienes preparada una respuesta a la pregunta anterior. Sin embargo, muchos ya tienen bien definida la respuesta a esa pregunta. El hecho de dar respuesta a una pregunta de tal magnitud podría no ser lo más sencillo para el individuo. También podría ser que la respuesta dependerá de lo que quiera saber el entrevistador. Pero en la mayoría de los casos, el individuo proporcionará una respuesta que solo indicará el estado en el que él cree que se encuentra. Es decir, si se nos pregunta quién eres, dame una descripción general de ti. Las respuestas podrían incluir: soy introvertido, soy inteligente, soy solo un hombre que lucha por sobrevivir, no soy rico pero tampoco pobre, estoy saludable, no tengo la mejor salud en estos momentos, entre muchas otras más. En la gran mayoría de los casos, el individuo responderá de acuerdo como él considera su estado actual. El estado actual del individuo viene por lo menos en un 90% de sus estados mentales. Esto se deriva de que todo comienza por un pensamiento. Al principio era la palabra. En la mente se desarrollan pensamientos que van de acuerdo al estilo de vida cotidiano, y estos varían de persona a persona. El pensamiento pone en marcha al sentimiento o emoción. De acuerdo a lo que albergues en tu mente, será la calidad de las cosas que vas a experimentar como sentimientos o emociones. Un pensamiento unido a una emoción es la receta adecuada, es la instrucción de milenios para traer a la realidad física cualquier cosa que primero se haya concebido como pensamiento. En otras palabras, todo lo que se desee que aparezca en la realidad tangible cúbica tridimensional. Primero el individuo debe ser capaz de tener una idea o pensamiento claro de aquello que se va a materializar. Sal a la calle y observa todo a tu alrededor, las casas, los autos, los grandes edificios. Antes de que llegaran a ser materiales tangibles, fueron imágenes o pensamientos en la mente de alguien. Primero se utilizó el filtro de la mente, para que después pudiesen manifestarse como estructuras materiales. Alguien imaginó, en primer lugar, cómo lucirían las cosas que puedes ver, tocar y experimentar con tus 5 sentidos físicos. Antes eran solo pensamientos en la mente de alguien. Esos pensamientos provocaron la emoción correspondiente, que fue el catalizador perfecto para traer de una dimensión imaginaria a la realidad cúbica tridimensional todo lo que existe. Lo anterior ya lo hemos explicado en algunas ocasiones y responde nuevamente a la ley. Recordemos que uno de los 7 principios universales nos dice: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Esta ley nos dice que los niveles sutiles se corresponden a los niveles más densos. Por niveles sutiles entendemos pensamientos y emociones, cosas que no podemos ver o tocar, cosas que están más allá de nuestros 5 sentidos físicos. Por niveles densos entendemos la estructura material y todas aquellas cosas que podemos experimentar por medio de nuestros 5 sentidos físicos. Cuando se nos dice, como es arriba es abajo, es solamente la correspondencia entre los pensamientos y emociones con la experiencia que llamas vida. Y como también ya sabemos que la ley es muy clara cuando nos dice que todo se mueve, que todo se encuentra en constante movimiento, y que el movimiento es de un extremo a otro, de manera pendular, por ponerlo en palabras, y que el movimiento tiene cierto ritmo o velocidad de movimiento. Sin embargo, si quisiéramos tratar de forzar una explicación a las leyes que rigen el universo, diríamos que el movimiento tuvo un punto de partida. Y repito, esto es solo por tratar de dar una explicación a algo que probablemente termine en una paradoja. Al principio era la palabra. Entonces el punto de partida estaba en la palabra, y la palabra era el verbo, y el verbo es la acción, y la acción es el movimiento. El primer movimiento tuvo que ser mental, tal y como nos lo explica la tabla esmeralda de Hermes. El primer movimiento fue en la mente del individuo, o de aquel que no se puede dividir. La palabra en cuestión lo explica: individuo que no se puede dividir. Partiendo el movimiento
desde la mente del individuo comienza la oscilación. Así que lo que se encuentre en la mente se verá reflejado en la realidad y de regreso. El movimiento pendular regresará a la mente y dará testimonio de la oscilación anterior. Por ejemplo, el individuo dice, soy pobre. El pensamiento, que es donde parte el movimiento. ¿Pero movimiento de qué? ¿Qué se está poniendo en movimiento? El lenguaje que tiene lugar por respiración, así como el que se habla en todo el mundo, tiene repercusión en niveles de energía sutiles, es decir, que no se pueden ver ni tocar. Tienen peso en algo que los hombres de ciencia llaman mundo cuántico. En este momento, quiero que seas consciente de tu entorno. Voltea por favor a mirar lo que te rodea, sin importar en dónde te encuentres. Percibes tal vez un sofá, tal vez la cocina, una silla, el televisor, la puerta, tal vez otros seres humanos, todo bien definido. Y cada cosa con sus límites y contornos. La silla no está pegada o amalgamada con el sofá. La silla está en su lugar y la puerta también, cada uno con su lugar, y son cosas diferentes y separadas una de la otra. De igual manera, tú ves a tus familiares, ellos allá y tú aquí, terminan en un punto y comienzas tú en otro punto, por así decirlo. Todo lo que percibes está acomodado y bien separado. Ahora bien, si pudiéramos mirar a través de un microscopio lo suficientemente potente que sea capaz de ver las partículas que son más pequeñas que el átomo mismo, lo único que podrías observar es un campo de partículas. No serías capaz de definir en dónde termina una cosa y comienza otra, ni siquiera tú, de otros seres humanos o seres vivos. Todo lo que puedes ver es un amasijo prácticamente infinito de algo en donde todo es igual. En ese campo de posibilidades todo es igual, no hay diferencias ni límites entre cosas. Así que cuando el individuo pronuncia, soy pobre, por ley de libre albedrío, las partículas reorganizarán su movimiento para estar de acuerdo con lo que el individuo pronuncia, no importa si lo desea o no. El libre albedrío significa que sin importar lo que decidas, siempre vas a tener la razón. Y las partículas que componen el universo reordenarán su movimiento para dar la razón de aquel quien se pronuncia en un estado mental. El movimiento parte de la acción, y la primera acción ocurrió en la mente. Si como es arriba es abajo, las partículas son obligadas a trazar nuevamente los caminos que recorrerá su movimiento para confirmar lo que se ha pedido. Una vez habiéndose ajustado a los nuevos caminos de movimiento o patrones de movimiento, por ley universal, la realidad que se ha creado a partir de un pensamiento regresará al individuo en forma de escasez, para confirmarle a la mente que tenía razón. Una vez en la mente, y ahora con los 5 sentidos para reforzar la evidencia de escasez, regresa nuevamente a las partículas para conservar el estado y patrones de escasez, y así sucesivamente indefinidamente. Es por lo anterior que es necesario comenzar a interferir con el ciclo, y el único que puede hacerlo es el individuo mismo. Y es lo que hemos comentado mucho, y como nos lo han dicho, cree que tienes y recibirás. Asume una virtud si no la tienes. La pobreza y la riqueza, la felicidad y la tristeza, la salud y la enfermedad, no son quien eres tú, son solamente estados mentales. Y nuevamente lo que llamas vida tenderá a moverse de un extremo a otro en un bucle indefinido hasta que comiences a interferir. Recuerda que cuando dices yo soy o soy, estás invocando el nombre de Dios. Y ten muy presente lo que nos dice la Escritura. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre de Jehová, que muera. Levítico 24:16. ¿Quién es Jehová? Jehová es yo soy. Debes tener cuidado y no blasfemar el nombre del Señor. Cuando pronuncias yo soy o soy, y enseguida usas un calificativo o un estado en el que no pondrías a Dios, has blasfemado su nombre. Y ya sabes lo que te toca. Has de morir, pero no tú en cuestión. Ha de morir aquel que tiene una idea extraña y enferma de lo que Dios representa. En el momento que te das cuenta que decir yo soy y enseguida usar un estado que no es el de la perfección de Dios, es cometer blasfemia con su nombre y decides no hacerlo más.
es cuando comienzas a separarte de aquel que definitivamente morirá, aquel que debe ser apedreado por toda la congregación hasta morir. Dale muerte a aquel que te separa de ti mismo, apedréenlo hasta morir. La instrucción es muy clara, no es hacerlo a un lado, no es ignorarlo para que no vuelva a molestar, es acabar con él definitivamente, para que jamás exista blasfemia en nombre de Dios. En la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que puedas leer totalmente gratis cualquiera de mis libros. También te dejaré los enlaces en caso de que gustes adquirirlos en Amazon.